Ahora, en esta semana número 11, en relación al sílabo que estamos desarrollando el curso de Psicoterapia 2, vamos a continuar con las intervenciones básicas del modelo en la terapia familiar sistémica. La perspectiva de esta reunión trata en lo posible de delimitar cuáles vendrían a ser las partes de una sesión en complemento a todo lo que hemos venido desarrollando en estas últimas semanas. Es por ello que retomamos nuestra inspiración en lo que hemos señalado y en la perspectiva de lo que es el modelo sistémico. Esta característica de una descripción del conjunto de situaciones que se van presentando en el sistema familiar. Es así que tenemos aquí una frase de inspiración para esta clase, para esta videoconferencia de la semana número 11, que es justamente propiedad del maestro Gregory Bateson. Una relación sin querellas es aburrida y una relación con demasiadas querellas es tóxica. Lo deseable es que la relación tenga un grado óptimo de conflictos. Un poco que en este contexto podemos poder observar cómo la necesidad del balance y el equilibrio de un sistema familiar en relación a su crecimiento a partir de sus crisis serían pues en el reconocimiento de las crisis tanto evolutivas en el ciclo vital de la familia como la posibilidad de saber atender las crisis esporádicas, eventuales que se podían presentar, inesperadas, que se dan durante esos procesos. Entonces tenemos pues en esta primera sesión, en esta sesión de lo que significa la primera sesión de poder esclarecer los elementos que van a complementar, las ideas fundamentales en relación a lo que ustedes van a presentar en esta semana, el caso clínico que han elaborado sobre la base de un guión terapéutico que ustedes presentarán. Entonces, esta presentación se va a hacer a cabo en la sesión del día que nos corresponde a la semana 11. En ese escenario tenemos nosotros la posibilidad de establecer en una sesión de terapia algunos elementos sustantivos que son comunes en la terapia familiar, como por ejemplo el espacio terapéutico establecido desde la perspectiva de la tradición de este modelo que basa su experiencia en el modelo de un espejo unidireccional, ahora conocido como la cámara de Jessel, en donde un equipo o otro terapeuta podría estar observando lo que vendría a ser el desarrollo del proceso de la intervención sistémica. La primera sesión es, nosotros consideramos un elemento sustantivo. Richard Rabin, en su libro Psicoterapia Estratégica, en la página 11, dice, la mayoría de nuestros éxitos terapéuticos se pueden atribuir a las fases iniciales de la psicoterapia. Como en el ajedrez, el juego se gana o se pierde en la apertura. Quiere decir que hay una vital importancia de la primera sesión, como lo es en todo modelo terapéutico. Esta primera sesión va a tener características muy importantes que vamos a intentar resumirlas el día de hoy. Primero, ¿cuál es la queja inicial o motivo de consulta desde los consultantes? ¿Para qué han asistido? Para preguntar ello, más allá de las preguntas tradicionales que tenemos, nosotros hemos propuesto una primera percepción de lo que el terapeuta siente respecto a la familia, respecto a la pareja, respecto a quienes estén ingresando a nuestro consultorio para iniciar una conversación, no en los términos tradicionales y convencionales que siempre hemos considerado, que siempre hemos desarrollado, sino desde la perspectiva de una suerte de primer contacto, algunos le llamarían enganchar, otros le llamarían de poder sistematizar la información. Para eso, en la primera entrevista hay una ficha previa que nos puede ayudar a recoger muchísima información. Por ejemplo, aquella que está ligada a esos datos que nos podían llevar mucho tiempo, si es que en la primera sesión los desarrollamos y que podrían convertirse en una constante repetición que ya los pacientes han hecho en distintas experiencias. Por eso, una ficha previa de llenar información podría ayudar y luego el terapeuta empieza a intervenir sobre la base de esa información y corroborar algunos datos que le pueden parecer
súper importantes. El modelo de Milán, lo habíamos señalado en la clase anterior, tiene la característica o tuvo la característica de poder desarrollar una suerte de recojo de información previa bastante importante, lo cual permitía que los terapeutas ingresaran a la terapia con un conjunto de datos de filiación, por ejemplo, que ya no eran reiterativos en el texto de la primera sesión, lo cual puede convertirse en una situación muy tediosa, porque la gente viene muy cargada en la necesidad de poder expresar, más aún si tiene 50, 55 o 60 minutos para poder contar qué es su dolor, su problemática, la necesidad de requerir algún tipo de ayuda. Entonces, el recojo de información sobre la base de una ficha de datos podría, previa a una sesión de terapia, a la primera sesión, podría ayudar de una manera significativa. Entonces, lo segundo que se debe considerar a partir de esa queja inicial, de esa motivación por la cual la familia asiste a la terapia, pues sería ver qué otras circunstancias se pueden estar dando, qué otros síntomas pueden estar expresándose a partir del síntoma principal. O sea, el paciente identificado es el que van a traer a la terapia, cúrelo a él es mi hijo, el problema, mi hija tiene tal cosa, que sí, que tiene un problema en el colegio, que no está comiendo, que está consumiendo drogas, que de pronto ha cambiado su producto de la adolescencia, tiene un enamorado que no es independiente, que no sabe, está indecisa sobre su identidad, en fin, una serie de cosas que podrían traer como problemas a los padres y que de pronto también podrían desnudar un conjunto de síntomas o un conjunto de otras quejas que las propias personas que integran la familia podrían manifestar. Por lo tanto, cuando se presenta esta circunstancia de recoger la queja inicial, las distintas versiones que tienen sobre el problema, pues necesariamente tenemos que formularnos una hipótesis que nos dé un panorama de cómo ir preguntando. Nosotros hemos reafirmado y lo vamos a volver a hacer una y otra vez más, que la pregunta es una técnica y la técnica es la pregunta. Quiere decir que el interrogatorio circular desde la perspectiva del modelo de Milán y la salida desde la perspectiva, desde el MRI, en lo que fue la forma como se preguntaban, desde los estratégicos, estructurales, comunicacionales y todos los modelos que han existido y existen, incluso en los narrativos constructivistas, Linares, White, la circularidad es un elemento sustantivo. No existe, pues, un pensamiento que los problemas tengan un origen causa-efecto, sino que estos tengan una relación y un constante, diríamos, reforzamiento, esa palabra mucho más conocida, en lo que se llama la dinámica de la interacción, ¿no? Por ello, nosotros formulamos una hipótesis, esa hipótesis nos va a permitir ir haciendo preguntas, a la par también como lo que van manifestando los distintos miembros de una familia. Una pregunta surge a partir del contacto directo que tenemos del lenguaje, de la expresión que tienen las personas cuando van transmitiendo sus ideas. Esas ideas, esos sentires van siendo escuchados por el terapeuta tiene todo el aparato formativo, los axiomas de la comunicación humana para encontrar en cada una de las expresiones qué momento o qué circunstancias se están dando en esa expresión, tiene todo lo que es la cibernética para poder encontrar cómo sintoniza en el sistema y empieza a dar su punto también desde el sistema, también tiene la posibilidad de ejercer lo que vendría a ser el uso del lenguaje para que de una u otra manera construya una realidad alternativa o también reestructure una realidad. Entonces la hipótesis es, de una u otra manera, una suerte de corazonada o suposición tentativa que el terapeuta tiene acerca de lo que se está reaccionando, produciendo o lo que está ocasionando o lo que está generando como interacción el síntoma al interior de la familia. Entonces, esa hipótesis va a ser una suposición anticipada del terapeuta que va a ser confirmada o desconfirmada por medio de las preguntas que se van realizando y que se van dando. La familia nos va dando la pauta. Si nosotros preguntamos algo y la familia, por ahí alguno de los miembros le dice,
toda sinceridad, no, por ahí creo que no va la cosa, pues tenemos que desestimar esa hipótesis y reformular nuestro planteamiento para poder encontrar de una u otra manera cuál es la pauta que conecta la relación que existe entre el problema y las interacciones en esa circunstancia familiar, en esa circunstancia conyugal o parental. ¿Ok? Entonces, el cuarto elemento que comprende nuestra primera intervención tiene que ver también con el desarrollo del genograma familiar y sus pautas, en donde podemos establecer las distintas formas de relación que cada una de las personas en una familia a partir de sus vínculos tienen. Por ejemplo, si una familia tiene primera, segunda, tercera generación, o sea, es una familia extensa, tenemos que averiguar cómo es que se dan esas pautas interaccionales entre los padres que asisten a la terapia con sus padres de origen y al tiempo cómo estos padres han generado nuevas relaciones con sus hijos y viceversa. Y esas relaciones que las vamos describiendo a través de esta primera sesión y otras sesiones consecuentes van armando ese panorama para poder tener la hipótesis que permita desarrollar las intervenciones de la manera más propicia a través de las distintas técnicas que la terapia sistémica tiene. En un quinto lugar, lo que tenemos que averiguar, muy importante en este aspecto, es saber qué cosas son las que los pacientes y en general todas las personas que forman parte del sistema han intentado como solución previa. Porque hay un hermoso precepto que nosotros lo estudiamos en la semana tercera o cuarta, cuando estudiamos la terapia estratégica, recordarán, Nardone decía la solución es el problema, ¿no? Entonces necesitamos de pronto una solución que sirvió para un determinado problema, repetido varias veces, quizás ya convierta en solución, sino que realmente sea pues un problema. Entonces, ¿qué fue lo que se ha intentado? ¿Qué es lo que ustedes han intentado para dejar de ser agresivos, para que pueda comer su hija, para que su niño asista al colegio, para que el niño no se orine en la cama, para que ustedes en su relación tengan mejores capacidades en su escucha? ¿Cuáles son y cuáles han sido las distintas formas en que cada uno de los protagonistas, cada uno de los familiares, incluso algunos de los que están vinculados a ellos, les han sugerido, lo han intentado, pero que han fracasado? Todos los intentos que también de pronto los profesionales les han sugerido, si de pronto han asistido a otras terapias, si de una otra manera asisten a un proceso paralelo. Muchas veces, por ejemplo, se da que pacientes asisten en busca de las soluciones psicológicas, terapéuticas, cuando también asisten paralelamente a una ayuda, digámosle, pastoral, espiritual, religiosa. El cura del barrio, el pastor de su iglesia, la abuelita, el abuelo, en fin, una serie de personas que con una suerte de jerarquía pueden, sobre los miembros de esta familia, podían orientar. Entonces, ¿qué cosas les han sugerido que no ha funcionado? Porque todo lo que nosotros requerimos es saber qué ha pasado previamente para que no volvamos a sugerir las mismas cosas, o si las vamos a sugerir, lo vamos a hacer de una manera totalmente distinta, no como lo hicieron. ¿Ok? Y también encontrar, porque aquí encontramos una técnica muy interesante que es lo de las excepciones. No sé si ustedes recordarán la terapia breve centrada en soluciones de Schasser y Berg, en donde justamente podíamos encontrar qué cosas todo el día, todos los días se orina el niño en la cama. No, debe haber excepciones. ¿Cuáles son los días en que no se orina y qué es lo que ustedes han notado que se pueda relacionar a esa circunstancia? Entonces, en algunos momentos habrá habido situaciones de éxito que han marcado una diferencia entre la realización del problema y la probable excepción. Y de una u otra manera también tenemos que saber qué es lo que cada uno de ellos piensa sobre este proceso que están ahorita asumiendo. En realidad, ¿están dispuestos a ser ayudados? ¿Quién de todos ellos tiene mayor convencimiento que podrán ser ayudados? ¿Quién de pronto no desea cambiar? ¿Qué ganan y qué pierden? Porque definitivamente cuando hay un problema, una crisis inesperada, evolutiva, sea la que fuere,
siempre van a haber ganadores y perdedores, y por lo tanto hay quienes, entre comillas, resistencia para que el sistema continúe en crisis porque tienen, obviamente, ganancias al respecto. Por otro lado, en sexto lugar, también es necesario indagar qué es lo que cada uno de los miembros de esta familia, de este sistema o de este subsistema, sea conyugal o parental, o incluso también cuando la intervención es individual, qué es lo que los que están asistiendo a la terapia están interesados en conseguir, ¿no? Eso es un detalle súper importante, delimitar cuáles son los problemas, los intentos fallidos, poder a partir de la identificación con el problema, ¿no? Ver qué cosas propone el paciente. Por ejemplo, qué cosa cree el paciente que puede hacer, pero que no puede hacer al mismo tiempo y que sabe que en el fondo es la solución. Muchas veces ahí están muchas de las limitaciones que tiene la propia intención del paciente en su cambio. ¿Qué cosas propone el terapeuta respecto a esa intención del paciente y al mismo tiempo cómo en esas intenciones se construyen los acuerdos de la propia terapia? Por otro lado, la planificación y pasos a seguir respecto a lo que vendría a ser los procedimientos. Uno de los elementos sustantivos de toda terapia es saber cuánto tiempo van a durar las sesiones, hasta cuándo uno va a estar enganchado en este proceso. Ya de por sí señalar un nivel o número de sesiones podría ayudar de manera muy terapéutica a entender que sí existe solución para el problema que se está planteando, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que las terapias avanzan cuando se logran cosas mínimas, no cuando se logran cosas inmediatamente espectaculares, ¿no? O que parecieran mágicas. Muchas veces los cambios bruscos podrían originar nuevos recrudecimientos del problema. Entonces, la idea es tener metas mínimas, logros alcanzables, que el terapeuta proponga a partir de las propias iniciativas de los pacientes y al mismo tiempo de las propias circunstancias de consenso que puedan existir en las familias. Entonces, ahí surgen un conjunto de técnicas, un conjunto de prescripciones, un conjunto de tareas para pintar un panorama totalmente distinto en la familia. Las prescripciones es darle a cada uno de los miembros de una familia la posibilidad de hacer nueva, diríamos una suerte de hacer una nueva pintura de esa familia, una nueva realidad, una realidad, como diría ese gran escritor de los años 70, peruano, cajamarquino de nacimiento, el gran Carlos Castañeda, o Castaneda, una realidad aparte que permita que la familia tenga una visión totalmente distinta de su familia, ¿no? Y en séptimo lugar estarían las hipótesis que explican, o la hipótesis explicativa, vamos a considerar en ese sentido tres supuestos para la formulación de las hipótesis clínicas. En primer lugar, todos los síntomas de los hijos reflejan alguna disfunción conyugal. Eso es algo que necesitamos estar bien claros, ya lo hemos señalado. Framo, recordarán ustedes, que nos da una orientación al respecto. Mientras más grave es el síntoma del hijo, más intenso y resistente probablemente sea la situación conflictiva conyugal de las parejas. Entonces, cuando tenemos niños, adolescentes que están siendo evaluados, que están siendo diagnosticados, que están siendo intervenidos, en sea cual fuera el proceso psicológico terapéutico, entonces tenemos la posibilidad de tener en cuenta que quizás la gravedad de su problema esté estrictamente vinculado, relacionado de manera interaccional a los temas de la complejidad del conflicto conyugal. Y tercero, mientras más soterrado, metido, encubierto, porque las parejas son pues maravillosas, cuando uno les pregunta, de pronto, por una cuestión muy elemental, ¿no? ¿Y ustedes cómo están? ¿No? ¿Cuál es su relación en términos de su relación conyugal? Ellos siempre, este tipo de parejas que tienen muy soterrados los temas, que ni siquiera ellos mismos se los han planteado como problemática, definitivamente es mucho más difícil la situación. Y obviamente, o otras que probablemente puedan encubrir sus propios conflictos.
ese tema puede ser un elemento de resistencia hacia el cambio y por lo tanto la complejidad de la rectificación, entre comillas, del sistema se va a hacer un poquito más difícil de atender. Entonces, tenemos para ello un conjunto de técnicas diversas desde distintas perspectivas. La terapia, en la primera sesión, en una oportunidad nos preguntaban si es que desde la primera sesión ya se podían aplicar técnicas y nosotros creemos que desde el momento que el paciente, el sistema, la familia, el conjunto de personas que ingresan a un consultorio terapéutico, si es un consultorio terapéutico de orientación sistémica, pues ya estamos dando la posibilidad de iniciar nuestra intervención en lo que vendría a ser nuestra práctica de técnicas. Entonces, tenemos técnicas, por ejemplo, en la Escuela de Milán, que hemos estado conversando la semana pasada y que de una u otra manera eh, podríamos seguir desarrollando. Lo vamos a hacer en el transcurso de nuestro curso, como por ejemplo la prescripción paradójica, la connotación positiva, los rituales familiares o la prescripción invariable. Una de las cosas que siempre podemos hacer en una sesión de terapia familiar sistémica en una primera sesión, según el modelo Milán, sería, por ejemplo, la connotación positiva. ¿En qué consiste? En que escuchado el problema, escuchado la queja, escuchada la demanda, escuchada la percepción de cada uno de los miembros de esta familia, lo que podemos hacer es connotar, o sea, señalar qué tan importante ha sido que hoy hayan tomado la decisión cada uno de los miembros en el mismo lenguaje que han utilizado y connotar lo más importante que cada uno haya señalado, dándoles pues es una suerte de, entre comillas, bendición por su participación, por su presencia, incluso hasta aquel que se resistió a hablar, ¿no? Porque su silencio ha ayudado que esta familia pueda reflexionar a partir de su propio silencio, agradecer a quien o aquella que estuvo en silencio, porque ese silencio nos da otras ventanas que estamos seguros se van a abrir cuando ella o él decida. Connotar, validar todo lo que cada uno de los miembros en una sesión de familia, en una sesión hacen, es una de las cosas que tenemos que hacer desde el vamos, o sea, desde la primera sesión. Y así también tenemos, por ejemplo, otras técnicas desde otras perspectivas, como por ejemplo podrían ser las técnicas que se proponen desde la terapia estratégica, breve estratégica de Nardone, que ya las hemos desarrollado y que ahora aquí solamente las queremos rescatar para una suerte de recuerdo, de memoria. Por ejemplo, desde la primera sesión de terapia, tenemos que hablar en lenguaje del paciente. Y hablar en lenguaje del paciente no solamente es mimetizarnos, entre comillas, si este paciente es una persona muy intelectual, pues también tener ese mismo lenguaje intelectual. Si este paciente es, por decir, una persona que pertenece a una suerte de lenguaje muy autoritario, pues hablarle en estos términos para que pueda entender metáforas, comparaciones, analogías, o una suerte de invitarlo a la reflexión, sino que hablar el lenguaje del paciente también es validar las pocas, muchas o extremadas respuestas que puede tener alguien en su intervención y que a partir de esa intervención, de ese lenguaje que van señalando, nosotros vamos estructurando las preguntas, ¿no? O sea, si por ejemplo una persona dice, bueno, yo he venido porque la verdad quiero que me ayuden, tengo un serio problema. ¿Cuál es ese serio problema? Bueno, en realidad, hace más o menos 6 meses he tenido dificultades con mi padre a raíz de una discusión que tuvimos y yo le falté el respeto. ¿Alguna otra vez usted le había faltado el respeto? Bueno, casi siempre tengo esa, digamos, mala costumbre de faltar el respeto. ¿Por qué piensa que tiene casi siempre esa mala costumbre? O sea, el hablar el lenguaje del paciente es ligar lo que él va diciendo con una nueva pregunta para que sea más descriptiva la descripción, valga la redundancia, puntuar
lo que él va afirmando y al mismo dándole la posibilidad de generar un nuevo espacio de relación con la otra persona. Ahora, señor, usted que acaba de escuchar a su hijo respecto a cómo él considera que se ha estado, ¿qué opina? Entonces, ahí se va dando la posibilidad de, por ejemplo, reestructurar, ¿no? Dígame, ¿y qué pensaría usted si su hijo no sería así? ¿Qué es lo que cree usted que podría pasar? Y entonces empezamos hacer una serie de intervenciones, una serie de cosas que podrían ayudar, como por ejemplo evitar las formas lingüísticas negativas que muchas veces generan el lenguaje común en las familias, muchas veces está ligado a la parte negativa de las expresiones que tienen los chicos, ¿no? Mira, qué interesante lo que dices, nunca me lo había imaginado. Ahora que tú me dices esto, estaba pensando y en un poco salir de esa forma lingüística negativa, de lo que cada uno afirma, para poderle dar, repito, una reestructuración, una forma de mirar las cosas de una manera distinta. Esto en la perspectiva de por un lado, la terapia de Milán, por otro lado, la terapia breve estratégica en Nardone, y por otro lado, la no menos importante y más significativa de las terapias que han existido por orientación muy particular, que fue la terapia familiar estructural de Minuchin, en donde también hemos utilizado un conjunto de consideraciones. Por ejemplo, en esta primera sesión que vamos a ir atendiendo a esta familia, escuchando a esta familia, tenemos por un lado, repito, los axiomas de la comunicación humana para estar escuchando qué cosa dicen. Segundo, las técnicas para poder hablar el lenguaje del paciente, hacer las preguntas respectivas, tener las consideraciones del caso. Y tercero, poder, por ejemplo, ver si este es un sistema de carácter, un sistema que viene con fronteras definidas, viene con límites claros, difusos, rígidos, existe una suerte de complementariedad o simetría, hay una posibilidad de una u otra manera de entender qué tipo de cercanía se puede establecer, de participación con esta familia puede establecer. Esta es una familia amigable, lo cual puede hacernos que seamos más cercanos, o de pronto es una familia que maneja ciertos niveles todavía especulativos sobre por qué están aquí o nos están evaluando y de pronto necesitamos una posición distante, un plano mucho más profesional, una mirada mucho más académica, si cabe el término, para que las familias nos puedan validar en ese contexto. Entonces, si nosotros recogemos todo el material que hemos estado nosotros desarrollando, proponiendo desde estas, incluida esta semana, la 11ª semana de nuestra formación, tenemos un conjunto de marco teórico que lo podemos aplicar en la primera sesión, en lo que hemos estado resumiendo como punto central. Si nosotros desarrollamos esos aspectos, entonces nuestra primera sesión podría garantizar lo que inicialmente hemos propuesto, ¿no? Que la primera sesión marca un hito importante en la continuidad de la terapia. En esa perspectiva, nosotros vamos a tener cierto nivel de resultados. Y estos resultados tendrán que tener un nivel de medición. El nivel de medición se puede dar a partir de cómo la familia va reportando el cumplimiento de tareas, el cumplimiento de prescripciones, de sesión a sesión, si se producen unos cambios. Y esas sesiones podrían variar en el tiempo. Algunas sesiones podrían tener una continuidad de una sesión por semana, otros, por ejemplo, cada 15 días. Y, por ejemplo, en el caso del modelo de la terapia narrativa de Epson y White, o White y Epson, eh, ellos tenían la costumbre, sobre todo White tenía la costumbre de mandar una sesión muy prolongada porque consideraba que los cambios tenían un tiempo para que se puedan desarrollar y entre sesión y sesión, que podría ser de aquí una sesión hoy día y dentro de 3 meses otra sesión, pues había un seguimiento de las tareas a través de los correos, a través de la información que se iban dando, ¿no? Porque tenía pues la sensación de que los cambios no se producen tan sencillamente, ¿no? Entonces, idea en este caso es tener cuáles podrían ser los resultados que tenemos de la terapia a partir de un seguimiento. Ese seguimiento se da de cómo vamos teniendo la evaluación, de cómo le vamos dando a cada uno quizás una orientación y cómo cada uno podría reportar en la siguiente sesión. Por ejemplo, ¿no? Si
si dejamos alguna tarea específica eh, para la familia, pues la siguiente semana tendremos que preguntarle a cada uno de los miembros de la familia qué es lo que puede reportar sobre esa tarea. Y cada uno tendrá que hacerlo de manera individual. Entonces, tenemos ahí una suerte de seguimiento de lo que vamos realizando. Entonces, con esta breve información, nosotros lo que vamos a hacer la sesión que teníamos en la semana número 11, ustedes van a presentar sus casos a través de su guión que está debidamente estructurado, en donde van a poder presentar sus preguntas, preguntas a partir de esos diálogos. Y por eso decimos que va a ser un guión preestructurado, diríamos así, porque la idea es que todos puedan entender la importancia de preguntar. Y esas preguntas que van a hacer y que van a tener un carácter significativo en la sesión, van a marcar una pauta para las posteriores sesiones. Bien, jóvenes, esto sería lo más importante y destacado que queremos transmitir en este breve espacio de tiempo que hemos optado para presentar una suerte de síntesis del tema para la semana número 11. Muchísimas gracias.